Puede que no lo hayas notado, pero en nuestra vida diaria hay mucho más de fluido de lo que pensamos. Podemos respirar llevando aire en nuestros pulmones, sacamos jabón líquido con un dispensador, entramos a la piscina y nos duelen los oídos, y hasta podemos vencer la atracción gravitacional y viajar grandes distancias en un avión. En esta serie de videos hablaremos de los aspectos más importantes de los fluidos y los efectos colaterales que aparecen en la naturaleza más intrínseca de estos. Mi nombre es Fabricio y esto es Fabrofis. Hola amigos, en este video hablaremos de posiblemente el tema más importante dentro del estudio de los fluidos, que es la presión hidrostática. No olvidemos que entendemos por un fluido, a un líquido o un gas estados de la materia que, visto desde una perspectiva microscópica, están compuestos por muchísimas partículas con mucha libertad de movimiento y que están constantemente colisionando entre sí y con las paredes del contenedor. Si ponemos atención a estas paredes, veremos que las colisiones pueden venir desde y hacia cualquier dirección. Y macroscópicamente, sentimos esas colisiones como presión, ese mismo efecto que notamos al entrar al agua en una piscina. De hecho, si pudiéramos adentrarnos y poner una pequeña superficie en cualquier punto de este fluido, notaríamos exactamente lo mismo, algo así como una fuerza que viene desde cualquier dirección y que trae por consecuencia una presión en cualquier punto del fluido. Así, el primer comentario importante es que en cada punto del fluido habrá una presión que será hacia todas direcciones y que actuará de forma perpendicular a cualquier superficie que se inmerse en este. En cualquier caso, no podemos asumir que esta presión es la misma en todos los puntos. De hecho, si agregamos la idea de que la fuerza gravitacional actúa sobre todos los objetos de la misma forma, entonces veríamos que el número de colisiones a mayor profundidad dentro del fluido es mayor. Así, la presión va a variar dependiendo de en qué parte del fluido estamos. Para estudiar esto, veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos un fluido en reposo, que podría ser agua, y sobre este hay una presión actuando de forma uniforme, como podría ser la presión atmosférica o un émbolo en el caso de una jeringa, y consideremos dentro de esto una porción rectangular de este fluido. Dado que esta región de fluido también está en reposo, por la primera ley de Newton, podemos asegurar que la sumatoria de todas las fuerzas deben anularse. O sea, vamos a tener una fuerza acá debido a la presión externa, que la vamos a poner así. Vamos a tener una fuerza por este costado debido al fluido que está afuera. También vamos a tener una presión y una fuerza debido al fluido que está acá afuera. Y por último tenemos la presión que genera el fluido también que está afuera, pero que en este caso va a ejercer una fuerza hacia arriba. Y sin olvidar que esta porción de agua, si pensamos que esto es agua, entonces va a tener su propio peso. Si llevamos todo esto al diagrama de cuerpo libre, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la fuerza que le vamos a llamar F sub 0, que es generada por la presión externa que está acá arriba. Vamos a tener su propio peso, que también es hacia abajo, lo vamos a poner así. También va a estar esta fuerza que está a la derecha, que en realidad está apuntando hacia la izquierda, así que le vamos a llamar F sub I. Por supuesto, a esta fuerza que está apuntando hacia la derecha le vamos a llamar F sub D. Y por último nos queda la fuerza que es aplicada por la presión del fluido acá abajo, que está apuntando hacia arriba y simplemente le vamos a llamar F. Como habíamos comentado previamente, dado que el sistema está en reposo, entonces podemos asegurar que la suma de fuerzas debe ser cero, y eso es equivalente a decir a que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que acá tendríamos la fuerza F, que es hacia arriba, menos la fuerza F0, que es la generada por la presión externa, menos el peso, deben ser cero. Y por otro lado tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, en donde tenemos la fuerza hacia la derecha, menos la fuerza que va hacia la izquierda. El primer resultado que podemos ver de acá es que las fuerzas laterales son exactamente iguales, y eso tiene directa conexión con el hecho de que las partículas del fluido que está afuera están chocando de igual forma en ambas caras, provocando por supuesto la misma fuerza. En cambio, de la otra ecuación podemos ver que esta fuerza F, que era la fuerza generada por el fluido que estaba abajo, tiene que equipararse con la fuerza peso correspondiente al peso de la región que estamos considerando, y también a la fuerza generada por la presión externa. O sea, esto se manifiesta en esta ecuación que es F0 más P. La idea ahora es poder representar todo esto en términos de las presiones. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. Este peso, nosotros sabemos que la definición es la masa por la aceleración de gravedad, y la masa la podemos escribir en términos de la densidad y el volumen como la densidad, el volumen, y por supuesto nos queda aquí la aceleración de gravedad. Por otro lado, sabemos que una presión no es lo mismo que una fuerza, sino que la presión es definida como la fuerza dividida por unidad de área. Por lo tanto,
Esta fuerza va a ser la presión generada, que en este caso es la presión externa, por el elemento de área, que sería el área de esta región de acá arriba, digamos que tiene una profundidad de modo tal que el área total es A, y pasaría lo mismo con la fuerza que se genera acá, en donde esa fuerza va a ser la presión generada por el fluido a una profundidad H y también por la unidad de superficie que en este caso es A. Y antes de seguir, el volumen de esta región, nosotros habíamos dicho que es una especie de caja, entonces el volumen va a ser la base, que es el área A, por la altura de esta caja que habíamos dicho acá, que es H. Y por lo tanto, el peso de toda esta región que contiene el fluido va a ser la densidad del fluido, el volumen que es base por altura y por la aceleración de gravedad. Al reemplazar todo esto en la expresión de las fuerzas, nos quedaría la presión a una profundidad h, que es la que nos genera la fuerza aquí abajo, por el área, y esto debe ser igual a la fuerza, que es la presión externa, por el área también, que es la fuerza generada por esta presión de acá arriba, más el término del peso, que era la densidad del fluido, por el área, por la profundidad y por la aceleración de gravedad. Y como podemos ver, el término A se puede simplificar porque aparece en todos los términos de acá, de modo que la relación que nos define la presión a una profundidad h dentro de un fluido es exactamente la presión aplicada más el término densidad del fluido por la aceleración de gravedad y por la altura a la que se está. Y de esta forma encontramos que la presión hidrostática dentro de un fluido depende de dos cosas. La primera es la presión externa que se aplicó, en este caso es P sub 0 la que está arriba, pero también va a haber una contribución que depende únicamente del fluido, que es este término que está por acá, que es ρ por G por H. Podemos comentar de lo que se ve en esta expresión que cuando se aplica una presión externa, que en este caso es P sub 0, esa presión se transmite a todos los puntos del fluido independientemente de dónde se encuentre el punto o el punto que se están estudiando. Y por otro lado, el fluido ejercerá una presión en la medida que estemos a mayor profundidad, lo que puede pensarse que es debido al peso de la columna del fluido que hay por sobre el punto que se está estudiando. Esa presión en particular, que es la generada por él o los fluidos que se estudian, se denomina presión manométrica y cuando consideramos todas las posibles presiones, la vamos a llamar presión absoluta. En este mismo contexto, muchas veces podemos ver el efecto de la presión atmosférica, de modo que es común encontrar por definición de presión manométrica a cualquier déficit o exceso con respecto a la presión atmosférica, lo que sería acá como presión manométrica igual a la presión absoluta menos el valor de la presión atmosférica, cuyo valor en el sistema internacional es de 101.325 pascal. Y finalmente, todos los comentarios que hemos hecho se pueden resumir en lo que se conoce como el principio de Pascal, que es que la presión en un fluido de densidad uniforme se transmite a todos los puntos del fluido y es la misma en los puntos que están en la misma profundidad. Para trabajar esto, veamos el siguiente ejemplo que dice calcule la presión absoluta y manométrica a una profundidad oceánica de 1000 metros. Suponga que la densidad del agua de mar es de 1024 kilogramos por metro cúbico y que la atmósfera ejerce una presión de 101.325 pascal. En primer lugar, hagamos un esquema de la situación. Aquí tenemos aire, que va a ser nuestra región aquí en blanco, y tenemos el agua de mar, que sería esta región aquí en azul. Nos están preguntando por la presión absoluta y manométrica en un punto que está a una profundidad de 1000 metros con respecto a la superficie o a la interfaz agua-aire, que vendría a ser esta línea blanca que está por acá. Entonces vamos a considerar la superficie, esto sería profundidad cero, y vamos a ir hasta abajo hasta supuestamente llegar a una profundidad que le vamos a llamar H, en donde H van a ser esos 1000 metros. Ahora con esto podemos trabajar directamente con la expresión de nuestra presión hidrostática, que nos dice que la presión absoluta es la presión externa aplicada más la densidad por la gravedad por la profundidad a la que estamos estudiando. Entonces, ¿cuál es la presión externa? En este caso estamos pensando en este punto en donde estamos a 1000 metros de profundidad, que vendría a ser SH. Tenemos la aceleración de gravedad, el líquido tiene densidad de 1024 kilogramos por metro cúbico, pero también el aire que está arriba va a ejercer una presión que es la presión atmosférica, que en ese caso es de 101.325 pascal, más entonces tendríamos el término manométrico, que en este caso es la contribución de todo el fluido que está arriba ejerciendo presión. Y esa presión es la densidad del fluido, que es de 1024 kilogramos por
metro cúbico por la aceleración de gravedad, que es de 10 metros por segundo cuadrado, y por último por la profundidad a la que estamos, que en este caso sería de 1000 metros. Entonces, reemplazando, nos quedaría algo así como 101.325, que no nos olvidemos es la presión atmosférica, más este término de acá que al multiplicar nos da algo así como 10.240.000 pascal. Y entonces, ¿qué es lo que estamos calculando acá? En este caso sería la presión absoluta, porque estamos considerando todas las posibles presiones sobre este punto. Y acá entonces sería estos 101.325 más los 10.240.000. Entonces, al poner esto en la calculadora, nos daría una presión absoluta de 10.341.325 pascal. Aquí tenemos la presión absoluta, pero nosotros dijimos que también queremos calcular la presión manométrica, y la presión manométrica la podemos calcular simplemente, perdón, presión manométrica la podemos calcular como la presión absoluta menos la contribución de la presión atmosférica. Y que por supuesto, al reemplazar, y vamos a estar quitando esto básicamente, y eso nos va a dar esos 10.240.000 pascal que acabamos de calcular. Veamos un segundo problema que dice: un tubo en forma de U abierto por ambos extremos contiene un poco de mercurio. Se vierte con cuidado un poco de agua en el brazo izquierdo hasta que la altura de la columna de agua es de 15 centímetros. Calcule la presión manométrica en la interfaz agua-mercurio. Y segundo, calcule la distancia vertical H entre la superficie del mercurio en el brazo derecho del tubo y la superficie del agua en el costado izquierdo. En primer lugar, veamos la información que nos entregan. Nos dicen que hay una columna de agua que es de 15 centímetros, que viene a ser algo así como esa distancia que está acá. La vamos a llamar H grande, y entonces H, como es 15 centímetros, la vamos a escribir en términos de metros, 0,15 metros. También nos dan información con respecto a lo que hay acá. Aquí hay agua, que nosotros sabemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, y también conocemos la densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Eso vendría a ser la parte que tenemos por acá. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? Resulta que el principio de Pascal nos dice que si estamos dentro de un fluido en la misma profundidad, entonces podemos asegurar que la presión hidrostática es la misma. O sea, si por ejemplo yo considero este punto de acá y otro equivalente que está a la misma profundidad, puedo asegurar que la presión es exactamente la misma. Yo puedo usar este principio en cualquier punto siempre que me mantenga dentro del fluido, y en este caso es conveniente hacer o usar ese principio en la interfaz por acá y por este otro lado. ¿Por qué? Porque podemos asegurar cuánto, o sea, que la presión hidrostática es la misma en ambos lados, y podemos calcularla de dos formas distintas. Entonces, como acabamos de decir, esta presión debe ser igual en ambos lados, y la presión del lado izquierdo debe ser igual a la presión del lado derecho. Calculemos la presión del lado izquierdo. Este término que está acá nos dice que es la presión externa, que tiene que ver con todas las distintas presiones que están actuando, y acá lo conveniente es pensar en, por ejemplo, ir desde arriba, que tenemos aire, que va a estar actuando con una presión atmosférica, e ir bajando hasta llegar al punto que nosotros estamos estudiando, que en este caso es la interfaz. Tenemos entonces el aire ejerce una presión atmosférica, y luego bajamos, y nosotros sabemos que la columna de agua ejerce presión, y esa presión va a ser el término de acá con la densidad del agua, que sería la densidad del agua por la aceleración de gravedad por la altura de esta columna de agua, que es H, esos 15 centímetros que ya habíamos comentado. Por el lado derecho, ¿qué es lo que tenemos? Resulta que aquí tenemos una columna de mercurio que no sabemos cuál es esa altura en realidad. Así que la vamos a escribir como H' y vamos a querer calcularla. ¿Por qué? Por el lado derecho tendríamos que aquí hay aire, por lo tanto nuevamente va a estar actuando la presión atmosférica. Y luego tenemos la presión de este fluido que está acá, que en este caso es mercurio. O sea, tendríamos la contribución del mercurio, que va a ser la densidad del mercurio por la aceleración de gravedad por la altura de esta columna H' que no la conocemos. Entonces, volviendo acá, nosotros sabemos que a esta profundidad la presión debe ser igual, y por lo tanto la presión del lado izquierdo debe ser igual a la presión del lado derecho, y vamos a reemplazar. Bueno, en este caso voy a dejar la presión atmosférica de esta forma. Simplemente lo voy a dejar algebraicamente. Aquí tenemos la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de gravedad, que es 10, y la altura, que es de 0,15 metros, que es la altura de la columna de agua. Y por el lado derecho tenemos la presión atmosférica más
el término del mercurio, que sería la densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de gravedad y por esa altura que por ahora no conocemos. Sin embargo, con esta ecuación podemos despejarla. De hecho, podemos hacer ese despeje rápido y nos vamos a encontrar con que esa altura h', bueno, si reemplazamos aquí nos quedaría 1000 por 10 por 0.15, eso es 1500 pascal, que sería la presión que genera en el fondo esta columna de agua. Por el otro lado tendríamos 13.600 por 10, eso es 136.000 por h'. Y de aquí encontramos el valor de h' que vendría a ser de 1500 entre 136.000. Y esto en la calculadora, a ver cómo nos da. 136.000. Nos daría algo así como 0,012 metros. O sea, esto es algo así como 1,2 centímetros, que sería la altura de esta columna de mercurio. Con esta información podemos calcular la presión manométrica, que de hecho habíamos dicho que la presión manométrica la definíamos como la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y esa presión, como es la misma tanto por este lado como por este lado, la podemos calcular tanto con la columna de mercurio como con la columna de agua, porque estamos buscando en este punto. Ahora en particular ya habíamos calculado cuánto es la presión absoluta en el costado izquierdo, que era la presión atmosférica más el término de agua, que es densidad del agua, por la aceleración de gravedad, por la altura h, menos la presión atmosférica. O sea, nos da directamente el término del agua, de la presión que ejerce el agua, y habíamos calculado ya que esto vale 1500 pascal. O sea, con esto ya tenemos la primera parte. Ahora con esta información también podemos calcular la diferencia de alturas, que sería la altura del agua, con la altura de la columna de mercurio, que ya habíamos llamado h. Como vemos de este esquema, la altura de la columna de agua es h grande y la podemos separar en dos partes, en la altura h que estamos buscando y la altura h' que ya calculamos que es de 1,2 centímetros. O sea, rápidamente podemos calcular este valor de la diferencia de alturas, que vendría a ser h grande menos h', o sea, 15 centímetros menos 1,2 centímetros, y ese resultado 15 menos 1,2 nos da exactamente 13,8 centímetros, que vendría a ser la diferencia entre las dos columnas. Veamos la última aplicación de esto, que nos dice: considera un submarino cuya ventanilla de área 0,70 metros cuadrados está a 1000 metros de profundidad. ¿Qué fuerza debe ejercer el marco alrededor de esa ventanilla para contrarrestar la fuerza que ejerce el agua? Si hacemos un esquema de la situación, aquí veríamos el agua que hay por sobre el submarino, la escotilla que vendría a ser como la interfaz entre el agua marina y el aire que está dentro del submarino, y por supuesto el aire, suponiendo que el submarino se mantiene sumergido y que no está hundido, ¿cierto? Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que los fluidos siempre ejercen presión sobre todas las paredes. En particular, aquí tendríamos que el agua ejerce una presión y por lo tanto ejercería una fuerza, porque va a estar distribuida. O sea, vamos a tener por este lado la fuerza del agua y por acá abajo vamos a tener la fuerza del aire, que le vamos a llamar F sub A. Nosotros sabemos que la presión se define como la fuerza perpendicular dividido la superficie. Entonces, esa fuerza que va a ejercer va a ser simplemente la presión por el área. Por lo tanto, calculemos la presión que ejerce el agua, perdón, la fuerza que ejerce el agua y también la fuerza que ejerce el aire. Nosotros en el primer ejemplo hicimos la presión para la primera situación. Nosotros calculamos la presión que generaba la columna de agua más el aire cuando estábamos a 1000 metros de profundidad en el mar. Y esa presión correspondía a esto. Entonces, con esto podemos calcular la fuerza que ejerce el agua por sobre esta parte, que sería esa presión, pero por la superficie, que en este caso sería de 0,70 metros cuadrados, que es el área de la escotilla. Y entonces al multiplicar sería 10.341.325 pascal por el área, que es 0,70. Y esto nos da algo así, a ver, vamos a ponerlo acá. Esto nos da algo así como 7.238.928 newton aproximadamente. Ahora, si hacemos lo mismo con la parte de abajo, veríamos que la fuerza que ejerce el aire va a ser, como está dentro del aire, esperaríamos que está a presión atmosférica, y esto va a ser por el área de la escotilla,
y nuevamente tendríamos aquí el 101.325 por 0,7 que es el área de la escotilla, y esto nos da un valor de 70.928 newton. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Resulta que el agua ejerce una fuerza que en este caso es hacia abajo, como vemos aquí, y el aire ejerce una fuerza, perdón, hacia arriba. O sea, esta diferencia de presión que vendría a ser 10.341.325 pascal menos la presión de adentro que es 101.325 se va a traducir en una fuerza que tiene que resistir la escotilla. Finalmente, como la escotilla está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero y para eso tiene que existir una fuerza que ejerce el marco alrededor de la escotilla para poder equilibrar esto. ¿Y cómo es eso? Le vamos a llamar F sub R. Y por lo tanto, la fuerza que ejerce el aire más la fuerza que ejerce el marco menos la fuerza del agua deben ser cero por la primera ley de Newton. Y por lo tanto, la fuerza que debe resistir el marco debe ser la fuerza del agua menos la fuerza que ejerce el aire. O sea, sería una fuerza de aproximadamente 7.168.000 newton. Bueno amigos, vamos a dejar este tema hasta acá y en los próximos videos hablaremos de cosas relacionadas a las fuerzas de empuje y otros temas derivados a lo que es los fluidos. También me gustaría dejarte una pregunta a la que espero tu respuesta en los comentarios. Y la pregunta es, para este sistema que está en la figura, ¿cuál es la presión manométrica en los puntos P y Q? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudar. Lo dejamos hasta aquí, cuídense, nos estamos viendo.